Queridos hermanos, nuevamente juntos para hacer este rato de oración. El día de hoy con un texto de San Cesario de Arles. San Cesario nació hacia el año 470 en Francia, en el punto final de la navegación del río Saona, región entonces ocupada por los burgundios. Sus padres pertenecían a una buena familia de origen greco-romano. San Cesario fue ordenado presbítero en el año 500. Y 3 años más tarde, a la muerte del obispo Eonio, San Cesario fue nombrado obispo de Arles. El santo ejerció el episcopado bajo 3 regímenes distintos: los visigodos, los ostrogodos y los francos. Y tras diversas vicisitudes y enfrentamientos con el poder civil, que entre otras cosas San Cesario sufrió el destierro, logró un entendimiento con la autoridad y paralelamente alcanzó del Papa el nombramiento de Arles como sede primada y con derecho a convocar diversos concilios regionales. Muchos de los sínodos que congregó se ocuparon de la reforma de la disciplina eclesiástica. Importancia especial tuvo el segundo concilio de Orange del año 529, donde se condenó el semipelagianismo y fue aprobado poco después por el Papa Bonifacio II. Cesario fue un celoso pastor de almas y uno de los más grandes predicadores de la Iglesia latina. El primer puesto entre sus obras lo ocupan 238 sermones. Y además escribió 2 tratados contra el semipelagianismo y un tercero más extenso titulado El misterio de la Santísima Trinidad. También se conservan 3 cartas pastorales de instrucción y consejo y 2 reglas monásticas. San Cesario falleció en Arles el día 27 de agosto del año 543, víspera de la fiesta de su gran maestro, San Agustín. Y nos detendremos en uno de sus sermones que predicó el santo con motivo de la consagración de una iglesia, de la consagración litúrgica de un templo. El santo predicó sobre que cada cristiano es templo de Dios. Y así decía: queridos hermanos, con la ayuda de Cristo, hoy celebramos con júbilo y alegría el día del nacimiento de este templo. Pero nosotros mismos hemos de ser templo vivo y verdadero de Dios. Todos nosotros, queridísimos, antes del bautismo fuimos templos del demonio. Después del bautismo merecimos ser templos de Cristo. Dice la Escritura en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, no habita Dios en casas hechas por mano de hombre, ni en casa construida de madera y piedras, sino principalmente en el alma hecha a imagen de Dios y edificada por la mano del mismo artífice. Pues así dijo el bienaventurado apóstol: santo es el templo de Dios que sois vosotros, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3. Un cristiano es un templo de Dios, y muchos cristianos constituyen muchos templos de Dios. Alegrémonos, porque merecimos ser templos de Dios, pero temamos no sea que profanemos el templo de Dios con malas obras. Dios se digna habitar en ti, y por ello debes obrar de tal manera
que no puedas ofender a tal habitante. Nada sucio encuentre Dios en ti, nada sombrío, nada soberbio. Porque si conociera allí alguna afrenta, al punto se alejaría. Y si el Redentor se alejase, en ese mismo momento se acercaría el mentiroso. ¿Y qué le sucede a aquella alma infeliz que es abandonada por Dios y ocupada por el diablo? Se vacía de la luz y se llena de tinieblas. Merma del dulzor y se embriaga de amargura. Pierde la vida y encuentra la muerte. Adquiere el suplicio y disipa el paraíso. Por tanto, hermanos, si Dios quiso hacer de nosotros su templo y se dignó habitar sin interrupción, afanémonos con su ayuda cuanto podamos en arrojar lo superfluo y reunir lo útil, en repudiar la lujuria y conservar la castidad, en desdeñar la avaricia y buscar la misericordia, en despreciar el odio y amar la caridad. Si con la ayuda de Dios hacemos esto, hermanos, atraemos inmediatamente a Dios al templo de nuestro corazón y de nuestro cuerpo. Y terminando el sermón, el santo nos decía: Dios quiere que tu alma no permanezca en tinieblas, sino que haga lo que el Señor dice, para que luzca en nosotros la luz de las buenas obras y será glorificado aquel que está en los cielos. Del mismo modo que tú entras en esta iglesia, Dios quiere entrar en tu alma, como Él mismo prometió, y habitaré en ellos, y en medio de ellos andaré. De igual manera que no queremos encontrar en la iglesia ni puercos ni perros que nos darían horror, así Dios en su templo, esto es, nuestra alma, no quiere encontrar ningún pecado que ofenda los ojos de su majestad. Y hasta aquí el texto de San Cesario. Es verdad que hoy el mundo necesita ser purificado. Si vemos un poquito la realidad que nos circunda, prendiendo la televisión, escuchando la radio, viendo un poquito la propaganda, la publicidad, por la calle, en los carteles, en los medios de comunicación, vemos que se ha ido ensuciando mucho el mundo. Se han ido ensuciando mucho los corazones de los hombres. Y nosotros conseguiremos purificar el mundo en la medida en que luchemos por tratar de purificarnos cada uno de nosotros. Evidentemente esa pureza del corazón, esa limpieza del alma, ese conseguir tener nuestro templo de un modo perfectamente limpio, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Un don que evidentemente vale la pena pedir, y lo pedimos ahora, en este rato de oración. Señor, ayúdame, Señor, ayúdanos a todos a conseguir tener limpio el templo de nuestra alma, para que vos puedas habitar en él. Señor, ayúdanos a que nunca te echemos de nuestra alma, de nuestro corazón, por mancharlo con el pecado grave. Te lo pedimos, Señor, de todo corazón, y también, además de pedírtelo en la oración, queremos pedírtelo con obras, y obras que ayudan justamente a alcanzar esa limpieza del corazón y del alma, son los esfuerzos que uno pone para que justamente no se ensucie
el templo de nuestra alma. Cómo nos ayuda el vivir la virtud de la templanza, el poner ese orden, ¿no? Ese orden en la comida, en el descanso, ese orden que nos lleva también a hacer un pequeño sacrificio para no darnos todos los gustos, y saber privarnos, incluso a veces de alguna cosa que puede ser muy buena y muy lícita, pero que justamente para poder tener nuestro cuerpo más templado, para poder ser más señores de nosotros mismos, decimos, bueno, por amor a Dios me voy a privar de esto o de aquello. Una forma también de manifestarle a Dios con obras que queremos tener limpio nuestro corazón, nuestra alma, es esforzarnos por guardar un poquito los sentidos, Por ejemplo, la vista. Hoy por hoy estamos siendo verdaderamente atacados, ¿no? Por una ola de pornografía, una ola de imágenes que son tremendas, desde gigantografías inmensas que están en los carteles por la calle, ni que hablar de las propagandas de televisión, ¿no? O incluso cuando uno navega por internet, de pronto se encuentra con cualquier cosa, ¿no? En fin, y esto tiene que llevarnos a tratar de guardar un poquito los sentidos, porque aquellas imágenes nos encienden ese hombre viejo que tenemos, y es lógico, porque todos tenemos nuestras pasiones, y tenemos que tenerlas ordenadas, guardadas, sujetas. Ustedes saben que la virtud de la castidad consiste esencialmente en esa ordenación del instinto sexual al fin que Dios le ha señalado, ¿no? Que es algo santo, que es algo bueno, bendecido por Dios, dentro del marco en el que Él lo quiso, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, uno tiene que tratar de cuidar la vista, la imaginación, tiene que tratar de vivir la pureza para que efectivamente esos instintos o esas malas inclinaciones que a veces nos llevan justamente a tener esas tentaciones, esos malos pensamientos, Pero el Señor siempre está, qué suerte, que el Señor siempre está y que nunca va a permitir una tentación más fuerte de la que nosotros podamos resistir. Por eso, ante las dificultades, tener la bendita costumbre, ante la tentación, de acudir a la Virgen María, de acudir al Señor, como recomendaba también un santo, tener la valentía de huir ante las tentaciones, no dialogar con las tentaciones, porque el demonio, que es ángel y por lo tanto muy inteligente y que es muy viejo y tiene mucha experiencia, sabe por dónde agarrarnos, ¿no? Y efectivamente cuando uno a veces se pone a dialogar con la tentación y se deja seducir poniendo algunas excusas, ¿no? Al final uno puede terminar tropezando cuando lo que deberíamos haber hecho es cortar desde el primer momento, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor también que no nos acostumbremos a este clima que a veces presenta como normal actitudes que no lo deberían ser, porque hay que vivir el pudor, y hay que vivir la modestia, y hay que vivir las virtudes, y hoy por hoy pareciera que muchos quieren imponer la moda, digamos, de la desfachatez, diciendo, no, pero todo esto es muy natural, todo esto es así, y en realidad, en fin, puede ser que sea natural, pero la naturaleza, después del pecado original, está caída, y todos estamos como inclinados hacia el pecado, y tenemos que cuidar y guardar los sentidos, y vivir la virtud de la castidad, y vivir la pureza cristiana. Te decía que hay que tratar de no mal acostumbrarse, porque efectivamente el bombardeo televisivo es continuo, ¿no? Entonces tener la costumbre, sobre todo, en fin, un padre de familia, una madre de familia que tiene la altísima responsabilidad de la educación de los hijos, tendrá que velar también, ¿no? Para que efectivamente en su casa no se encuentre un enemigo,
Y enemigo es el televisor cuando pasa obscenidades y porquerías, ¿no? Y los padres tienen que saber que tienen que poner los límites a los hijos, y lo que mancha a un chico también mancha a un grande. Por lo tanto, efectivamente, no es que estas cosas sean prohibidas, digamos, o no convenientes solo para los chicos, sino para todos, ¿no? Te decía, esto del acostumbramiento, ¿no? Porque nosotros nos acostumbramos, ¿no? Y nos podemos ir acostumbrando a un clima así medio de pecado, ¿no? Escuchaba un ejemplo que me gustó, cuando decía que, por ejemplo, si nosotros ponemos agua a hervir, a calentar bien, bien caliente, y después la ponemos en un recipiente y allí echamos una rana, un sapo, el bicho rebota completamente en el agua caliente, el agua hirviendo, rebota, salta, ¿no? En cambio, si uno en agua fría pone esa misma rana o el sapo, lo pone en agua fría y empieza a calentar el agua, en fin, terminará seguramente con una sopa de rana o de sapo, porque el animal se va acostumbrando a esa agua que se va calentando, y al final termina matándolo. Y nosotros nos puede llegar a pasar un poquito lo mismo, en el sentido que en un clima así en el que uno se va acostumbrando a la sensualidad, a abandonarse, en fin, al final la tibieza puede llegar a terminar por matar el alma. Por eso, hermanos míos, vamos a cuidar el templo de nuestro corazón, el templo de nuestra alma, porque allí vive Dios. Nosotros no nos pertenecemos, somos administradores de este cuerpo, de este templo, de esta vida nuestra. Y el santo de Arles nos decía que nada sucio, que nada sombrío, que nada soberbio esté en nuestro templo, porque si no podríamos terminar echando a Dios e invitando al mentiroso, dice el santo de Arles. Y la verdad que tener al demonio como habitante de nuestro corazón, de nuestra alma, es algo tristísimo y penoso. Y que el mismo santo nos dice que efectivamente al echar a Dios y al dejar entrar al mal, perdemos la alegría, perdemos la paz y además podemos llegar a perder la vida eterna, la santidad, el cielo que Dios nos tiene preparado. Vamos a pedirle a la Virgen María entonces que nos ayude a cuidar el templo de nuestra alma, de nuestro corazón. Madre nuestra, te pedimos que nos ayudes a no dejarnos arrastrar por esa tentación que a veces está tan cerca, ¿no? Que a veces está a la vuelta de la esquina y que efectivamente, por ser tentación, a uno le atrae. Madre mía, Madre nuestra, Virgen María, vos que sos refugio de los pecadores, ayúdanos a cuidar nuestra alma, a cuidar nuestro corazón, que Jesús nunca se tenga que ir de aquí, que Él siempre encuentre un lugar en nuestra alma donde se lo quiere, donde se lo cuida y donde se trata de hacer cosas muy buenas para que el Señor disfrute allí. Vamos a terminar, como siempre, con nuestra oración final, dándole gracias a la Virgen, dando gracias al Señor por haber podido sacar algún propósito para mejorar un poquito, para seguir avanzando en nuestra vida, por ser santos, por ser buenos, por parecernos a nuestro Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.